Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes o buenas noches, depende en el momento del día que estés viendo este video. Acá es la mañana. Ha sido una mañana muy linda, muy linda. Bueno, te cuento. Estoy haciendo este video para hablarte acerca de una enfermedad conocida comúnmente por la medicina convencional. Nosotros la llamamos que es un programa especial biológico de supervivencia que está en pleno proceso. ¿Sí? Vos dirás, ¿de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando esta vez acerca de lo que se denomina ictericia. ¿Sí? Quizás lo has escuchado nombrar, quizás hayas pasado por ese proceso, ese programa especial biológico, que es nada más y nada menos que una adaptación biológica que hace nuestra biología. ¿Sí? ¿Ante qué cosas? Bueno, como es una situación, un programa especial, es cuando se ejecuta en nosotros ante vivencias especiales. ¿Sí? Eso nos da una guía a nosotros también para entender por qué se lo llama de esa manera, por qué Hammer lo llamó de esa manera. Bueno, para hablar de la ictericia es importante también que sepamos qué es lo que sucede y de qué estamos hablando. Bien, la ictericia, si vamos a hablar de ictericia, hablemos también acerca de lo que es la bilirrubina. ¿Por qué? Porque están íntimamente relacionadas, ¿sí? La bilirrubina es un pigmento que se genera en el hígado, se produce, ¿sí? En el hígado y se secreta, ¿sí? Entonces, ¿qué es la bilirrubina? La bilirrubina es un proceso de degradación de los glóbulos rojos, ¿sí? Que se realiza en el hígado después de los 100-120 días, que es el tiempo de vida que tienen los glóbulos rojos. Después de la degradación esta se produce este pigmento que es la bilirrubina, ¿sí? Este pigmento después va a ser conducido del hígado por los conductos intra y extrahepáticos que van a ir por todos los canales, las vías biliares, que se conocen, hasta la vesícula biliar donde se almacena. Bien, cuando nosotros estemos hablando de ictericia, vamos a estar hablando que existe un valor que es de más de 2 miligramos por decilitro. Cuando tenemos un valor más alto que eso, en la sangre se denomina ictericia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual la bilirrubina puede llegar a tener ese valor tan elevado en sangre? Bueno, nosotros entendemos de que cuando existen conflictos biológicos vividos por la persona, que los conflictos biológicos son enojo en el territorio o si enojo por, voy a decirlo así, enojo por alguna cuestión que sucede en el contenido del territorio o enojo por conflictos de disputas en el territorio o que esté en riesgo el territorio, ¿m? O puede ser por un conflicto de identidad. Todo esto está sujeto a diferentes cuestiones que no viene ahora al caso nombrar. Lo que me interesa nombrarte es cuál es la enfermedad en sí, sujeto a qué está, ¿sí? Y cuál es el conflicto biológico y qué órgano se afecta. Algo muy puntual, ¿sí? Si te interesa aprender más, conocer sobre la biología, te invito a que te sumes a los seminarios que estoy brindando, ¿sí? Que son maravillosos. Se aprende a pensar biológicamente, ¿sí? Totalmente apoyado en leyes biológicas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que puede suceder? Acá hay un conflicto de enojo, ¿sí? Territorial y o de identidad. Depende de si es hombre, mujer, zurda, zurdo, depende de la situación hormonal, etcétera. Depende de si es postmenopáusica y otras cuestiones. Bueno, hay muchas cuestiones para tener, ¿sí? Bien, cuando existe esta situación se puede llegar a afectar, es decir, para que se afecten la parte interna de la vesícula biliar y conductos biliares intra y extrahepáticos,
tiene que haber estos dos conflictos, alguno de estos dos conflictos que te nombro. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué aparece la bilirrubina en sangre? Aparece en un momento, en una fase, porque los programas especiales biológicos tienen fase, ¿sí? En una fase puntual en la cual se ocluyen, ¿sí? O se estrechan por inflamación que ocurren de estos órganos, por lo cual en las conductas biliares, las vías biliares, no es posible que fluya la bilis. Entonces pasa a la sangre. Por eso es que medimos esos valores en sangre. Ahora, la persona cuando tiene eso está cuando la persona tiene bilirrubina está amarillenta, se le ve el color amarillento en la piel, en los ojos, en la bolita blanca de los ojos, ¿sí? Se ve más amarilla, las heces son más claritas, ¿sí? Son más claritas. Bueno, ¿eso por qué ocurre? Porque es una fase, estás en una fase de este programa. Yo les voy a comentar algunos ejemplos que pueden llegar, que tengo de experiencia propia y de colegas, ¿sí? Para que se entienda. Por ejemplo, una mujer que tiene una hija, esta hija es discapacitada, esta hija amenaza varias veces con suicidarse, vive a 40 kilómetros de distancia, y esto genera en un momento cansancio y enojo de esta madre para con esta hija. Ya está cansada de esta situación de vida, esta hija tiene un comportamiento irrespetuoso con su madre, en la cual le insulta por teléfono, no la atiende, y esta madre llega un momento que se cansa y definitivamente decide dejar de atenderle el teléfono, dejar de relacionarse con esta persona. Hay una primera fase que es de estrés. Cuando esta mujer toma esta decisión, ¿sí? Cuando esta mujer toma esta decisión de no seguir en relación con esta hija, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre donde viene esta fase, que es en donde la persona, la mujer esta, se relaja. Puede ser que se relaje por periodos continuos o intermitentes. ¿Por qué? Porque puede volver al enojo y relajarse, volver al enojo y relajarse. Es lo que conocemos como conflicto activo pendiente. ¿Sí? Bueno, no importa lo que yo te comente en esta parte, simplemente para que se entienda. La persona se relaja del conflicto y vuelve al estrés de nuevo, de enojo, y vuelve a relajarse y vuelve al estrés. ¿Sí? Esto es muy común que pase, esto es muy común que pase. Entonces la persona, cuando está en fase de relajación, es donde ocurre esta inflamación de las vías biliares intra y extrahepáticas y de la vesícula biliar, por lo cual aparecen los valores altos de bilirrubina en sangre. ¿Sí? Entonces, cuando una persona esté con síntomas estos de bilirrubina, que la persona puede llegar a sentir escalofríos, puede llegar a sentir tener estos colores como yo te estuve contando, hay que encontrar siempre qué fue lo que pasó antes. Tenemos dos cuestiones: enojo en el territorio o conflicto de identidad. Eso es lo que quiero buscar. ¿Qué es lo que es un conflicto de identidad? Un conflicto de identidad es un conflicto de lugar. Es decir, con qué la persona se va a identificar. Puede estar identificada con más de una cosa, y la persona al estar identificada con más de una cosa, o no sabe con qué cosa identificarse, porque hay más de una, o porque no quiere, o porque tiene miedo, o porque quiere pero no lo logra. Es eso, ¿sí? Eso puede llegar a ser un ejemplo. Otro ejemplo puede llegar a ser en el que una mujer está enamorada de un hombre, y este hombre, a partir de un determinado momento, le deja de atender el teléfono, le deja de contestar los mensajes, ¿sí?
porque este hombre ya ha elegido a otra mujer. Eso puede generar en esta mujer un conflicto de enojo muy grande. ¿Por qué? Un enojo muy grande porque se siente que el territorio es mío, ¿sí? Depende si la mujer puede llegar a ser diestro zurda o puede llegar a ser la mujer que se siente fuera de lugar, una mujer que se siente que me han dejado por fuera del lugar que yo quería ocupar, ¿sí? Entonces puede llegar a generar un conflicto de identidad en una mujer o un hombre, o puede llegar a generar un conflicto de enojo, un enojo en el territorio, porque se siente separada de alguien en el territorio. Y esos son los conflictos principales a los que hay que ir a abordar en una sesión. Eso es lo que hacemos en la sesión. Es muy importante encontrar cuáles son las vivencias que vive la persona. Son estos dos conflictos, hay que encontrarlos, en la sesión lo hacemos. Y si te interesa aprender más y te gusta la descodificación, es totalmente natural, son procesos biológicos, son totalmente naturales, están en la biología, están en los animales, están en nosotros. Vení, aprendé, sumate a los seminarios, ¿sí? Te dejo un abrazo, un beso grande y nos vemos en el próximo video. Que tengas un excelente día. Chau, chau.